institución que ya ha nacido en la Cámara de Senadores, una semana de la Seguridad Social, vive hoy en el 2015 un capítulo de sano crecimiento que amerita transmitir una felicitación efusiva y en especial a los señores senadores integrantes. Esta mañana la mesa, el panel integrado, destacado a lo largo de los últimos años por sus investigaciones en materia de seguridad social y específicamente de sistemas de pensiones. Tenemos mundial de David Kaplan, especialista en mercados laborales, en la unidad de mercados laborales y seguridad social del Illescas, en representación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Oficina México, de Hernán Gómez Bruera, en representación de la Comisión Económica para la América Latina, que dirige desde Santiago de Chile la destacada economista mexicana. De seguridad y salud en el trabajo, en la que el día de hoy el secretario del Trabajo y Previsión Social hace un reconocimiento a las instituciones que participan en la celebración de lo que es hoy el Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Y cerrará Acevedo en representación de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Damos inicio, pues, a lo que es en este momento la deliberación del panel 2, pidiéndole al senador Fernando Mayans Naval si tiene a bien decir algunas palabras para que los señores panelistas inicien sus presentaciones. Entonces comenzamos con la participación de Thomas Winsick en representación de la Organización Internacional del Trabajo. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un honor participar nuevamente en la Semana Nacional. En este honorable recinto, para nosotros un honor, un gusto de ser convocado nuevamente para discutir con pensiones en América Latina. Entonces voy a aclarar algunos pinceladas, algunos puntos de vista de la óptica de la OIT a ese importante tema que nos convoca el
día de hoy. ¿Me ayudan ahí atrás, verdad, con el transmitir o si me dan Ándale, ahí está. Cuando vemos de los 178 países miembros del OIT, 166 conocen algún esquema de beneficios monetarios irregulares, no solamente para la salud, sino para la vejez, para la edad avanzada. Es decir, casi todos los países del mundo reconocen que a partir de cierta edad la persona ya no puede participar plenamente en el mercado laboral para generar un ingreso, sino necesita un apoyo adicional solidario de la sociedad para sufragar sus ingresos. La mitad de estos países, 77 o más de 77 países, 43% conocen esquemas contributivos y otros 77 países, otros 43% esquemas mixtos, entre aportaciones contributivas de la misma persona y contribuciones solidarias, fiscales u otras de la sociedad. Y solamente 12 países de todo ese universo, es decir, un 7%, no conocen solamente conocen un esquema contributivo, es decir, no un esquema apoyado con, digamos, parámetros de solidaridad, y otros 12 países, un 7%, no conocen esquemas de beneficios monetarios irregulares para la vejez. Son sobre todo en el caso de países africanos. ¿Seguimos? Si vemos la cobertura de pensiones de vejez entre los cotizantes activos como porcentaje de la población, aquí tienen los diferentes continentes del mundo en estas barras y ven más o menos a la mitad de la tabla América Latina y el Caribe con 27,9 o 28% básicamente de la población en América Latina y en el Caribe que aportan a través de un ahorro, a través de un porcentaje de su salario para un ahorro para su jubilación. Si ven el lado izquierdo de la tabla, los países subsaharianos son los que prácticamente no tienen sistemas de esa naturaleza, son poco efectivos, solamente llegan a cubrir un 6% de la población. En el otro extremo está América, casi 78%, y nosotros en América Latina todavía solamente podemos cubrir 1 de cada 4 personas básicamente con una pensión contributiva. 0,9% también en promedio, ahí tienen la flecha azul, y a la izquierda tienen los países que tienen una cobertura incluso un poco más baja. México está 2 o 3 más a la izquierda con 25-26%, y más a la derecha ven países del continente y también como referencia de países europeos que tienen tasas más altas de cobertura de sus sistemas de pensiones. En América Latina aquí nuevamente el dato es alrededor del 28% de la población, es decir, un poco más de 1 de cada 4 adultos contribuye a una seguridad social que asegura una pensión cuando llegan a la edad de la jubilación, que también puede ser distinta, pero normalmente son en la mayoría de los países entre 60 y 65 años. A pesar de que no todos contribuyen a la seguridad social, como hemos visto en el gráfico anterior, los mismos estados proveen también con principios solidarios, digamos, y con fondos de ahorro y con fondos fiscales, pensiones para su población, para asegurar que aquella población que no tiene capacidad de ahorro también puede tener acceso a una pensión, a una jubilación cuando llega a la edad del retiro. Y eso explica que a pesar de que en América Latina solamente 27-28% contribuyen activamente a la seguridad social para una pensión, casi un 70% puede recibir una pensión. Ahí ven más o menos entre la flecha y el lado izquierdo a la mitad, ven México entre las dos barras verdes. México tiene una tasa de apenas 27%, como ya hemos dicho, de personas que reciben a la edad de jubilación, a los 65 años en este caso, una pensión que puede variar también conforme del ingreso del ahorro que han aportado, pero solamente 1 de cada 4 personas tiene este privilegio. Eso es, digamos, si lo queremos ver así, la mala noticia o la noticia preocupante. También hay una noticia un poco más positiva, si vemos la siguiente, que entre el 2000 y el 2010, en los últimos 10 años, bueno, ya no son los últimos 10, ¿verdad? Estamos en 2015, pero en los 10 años de esta cobertura,
vemos que prácticamente todos los países del continente y del mundo, o la gran mayoría, han logrado mejorar el acceso a las pensiones, ¿no? Si ven del lado derecho el porcentaje de población en diferentes países que en el 2000 han recibido una pensión, y ven en el lado izquierdo, de abajo hacia arriba, cuántas personas, qué porcentaje de la población ha recibido una pensión en el 2010, y ahí ven que prácticamente todos los países, con algunas excepciones en el lado más alto, se han movido hacia arriba, han logrado mejorar la cobertura de las pensiones, con algunas excepciones que ven a la derecha, abajo de la línea, pero que comienzan en países que ya tenían una cobertura de pensiones arriba del 70%, como es el caso de España, de Moldovia, de Grecia, de Albania, y prácticamente todos los países de América Latina están en el lado izquierdo, es decir, han logrado entre el 2000 y el 2010, con diferentes grados y avances, mejorar el acceso a una pensión. Todavía a todos los luces insuficiente, pero la buena noticia es que por lo menos hay una tendencia positiva en ese sentido. Como hemos dicho, la cobertura todavía es insuficiente, y aunque ha aumentado el número de afiliados a los regímenes de seguridad social contributiva, la velocidad del crecimiento todavía no es suficiente para la universalización de los derechos a la seguridad social y sobre todo a las pensiones. Hay una baja capacidad fiscal también para alimentar los sistemas de seguridad social. En la mayoría de nuestros países en el continente de América Latina, el ingreso, por impuesto, el impuesto sobre el ingreso que permite financiar esas pensiones no rebasa el 20%, en México incluso está más bajo, y eso limita también la capacidad fiscal de generar, esquemas solidarios más amplias. Más allá de los asuntos, de los criterios de elegibilidad, de los mecanismos también de cómo focalizar a las personas que tienen derecho a una pensión, del nivel de los beneficios, de cómo se administra institucionalmente la pensión, del financiamiento también como parte del costo fiscal, el reto principal consiste en encontrar la relación idónea entre un sistema contributivo, ¿no?, donde cada trabajador durante su vida activa aporta a la pensión, la capitalización individual, es decir, el ahorro que además hace a una cuenta individual, y el subsidio público para aquellas personas que no tienen esa capacidad económica de asegurar una pensión digna cuando llegan a la edad del retiro. Cuando vemos en la siguiente tabla la recaudación fiscal y cotizaciones fiscales, sociales, en el 2010, ven aquí que la tasa que en su momento la CEPAL publicó para México era apenas el 11.8 o 12% del Producto Interno Bruto, que comparado con otros países de América Latina y sobre todo con otros países del mundo, es una tasa sumamente baja que no permite asegurar a largo plazo el derecho a una pensión digna. Si vemos el marco normativo internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos que ya se aprobó o adoptó en el 1948, hace casi 70 años, establece la seguridad social como un derecho humano, no solamente como un derecho social, es un derecho humano. Yo creo que eso es algo importante de destacar, que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegura, así como a su familia, la asistencia médica, los servicios sociales necesarios y además derecho a seguros en caso de desempleo, de enfermedad, de invalidez, de viudez, de vejez, ese es el tema que nos interesa hoy, la pensión, y otros casos, ¿no? Y eso está codificado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 25. Y si vemos la definición de las pensiones que establece el World Security, el Informe Mundial de la Seguridad Social, que se publica cada 2 años, establece como definición de la pensión una medida de provisión de prestaciones en efectivo o en especie con fines de garantizar la protección frente a la edad avanzada, cuando las personas ya no tienen la posibilidad de trabajar o ya no tienen la posibilidad de trabajar plenamente. Y eso se relaciona con el marco normativo que tenemos en la OIT, en la Organización Internacional de Trabajo. El siguiente, por favor. Donde el convenio más importante que les quiero invitar a estudiar, que es un poco complejo, muy técnico, muy largo, pero lo voy a resumir aquí, es un
convenio clave, digamos, de la comunidad internacional sobre el tema de la seguridad social, el convenio 102 sobre la seguridad social, define por un lado los grupos beneficiarios de la seguridad social y de las personas que tienen derecho a una pensión, y establece también que en edad avanzada, para asegurar una vida digna, se deberían establecer pagos periódicos, no solamente únicos en el momento de la jubilación y que luego se gastan en los primeros 2 años de la jubilación, sino pagos, digamos, diferidos que permiten una administración sensata del ingreso por pensión. Tasas de reemplazo de por lo menos 40% del último salario recibido, como mínimo para asegurar una vida digna también en edad avanzada, en edad de jubilación. Establece criterios de cobertura, quien tiene derecho, de suficiencia, de cómo definir estos porcentajes, de equidad entre diferentes grupos de la población y de solidaridad también en este convenio. Y finalmente, muy importante también, establece la necesidad del diálogo entre gobiernos, empleadores y trabajadores para asegurar una pensión digna a la edad avanzada, como un criterio importante democrático de administrar y de decidir sobre los sistemas de pensiones. En el año 2012, la OIT adoptó también una recomendación que también es una norma internacional, pero no tiene carácter de un convenio exigible, es digamos, es un instrumento normativo internacional que obliga a los estados a reportar periódicamente sobre avances en la materia, pero no necesariamente ratificar un convenio obligatorio. Y esta recomendación sobre los pisos de protección social establece también la necesidad de garantizar un ingreso mínimo en cualquier etapa de la vida y con un criterio progresivo de implementación. Ahorita voy a explicar un poco más lo que hay adentro de este convenio. Pero antes quería enseñarles el mapa mundial sobre el convenio 102, el primero, si lo podemos ver. Más o menos 50 países del mundo hasta el momento han ratificado ese convenio, que por cierto ya data de 1952. ¿no? Es un convenio que estableció poco después de la Segunda Guerra Mundial, con principios solidarios internacionales. Es un convenio con más de 60 años de vida y hasta el momento 50 países del mundo, entre ellos México, lo han ratificado. Este convenio establece 9 tipos de prestaciones básicas, desde seguros médicos, invalidez, viejez, pensión, etcétera, etcétera. Son 9 conceptos y México se ha comprometido con 7 de los 9 conceptos. Por cierto, uno que todavía está en el aire es el seguro de desempleo, pero eso no es el tema del día de hoy. Este convenio exige a los países del mundo establecer servicios transparentes de pensiones a aquella población que por su edad avanzada ya no está en condiciones de participar plenamente en el mercado laboral. El objetivo que se ha propuesto la comunidad internacional con la OIT es que hasta el 2019 aumenta la ratificación de este convenio incluso de 50 a 60 países. Ahí ven que México en azul ya es parte, digamos, de la comunidad internacional que respete este convenio. Y si vemos la recomendación que